Buen día. Nosotros somos del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, del Campus GAM, y estamos representando de la materia de Derecho y Justicia Penal y de igual forma la materia de Deontología Jurídica. Vamos a hablar en este video lo que es la violencia intrafamiliar. Vamos a abarcar diferentes temas: la violencia de género, la violencia infantil, las microviolencias, lesiones, homicidio y feminicidio, y de igual forma las violencias aceptadas históricamente. En este momento te voy a presentar el equipo. Está conformado por Fernández Chaparro Balán Quipter, Flores Colín Marina, Fuentes Hernández Ana Patricia, González Pérez Juan Carlos, Torres Pérez Tabata Estefanía, Urbiana Sosa Samantha Noelia. En este momento vamos a hablar de lo que es la violencia como tal. Sabemos que tiene que ser algo bilateral de ambas partes, una que es la víctima y la otra que es el agresor. En, puede ser de diferentes tipos de violencia. En este caso podría ser la violencia física, que puede mostrar lesiones ya sean interiores, que no se vean, o exteriores como tales, como son rasguños, moretones, golpes, a lo cual esto puede causar algo no o sí grave. De igual forma tenemos la psicológica, que esto causa, podríamos decir, que tú dependas emocionalmente de una persona, a tal caso que te manipule, que seas independientemente emocional de él o de ella, que no tengas control de tus decisiones, los celos y entre muchas más otras, en la cual puede causar un suicidio. También tenemos lo que es la de comunidad. Esto va más por parte de varios grupos y se da más por los chismes, se podría decir. También tenemos la patrimonial, que en este caso son bienes inmuebles, o de igual forma puede también ser algunos documentos importantes, ya sean actas de nacimiento, matrimonio, credenciales que te identifiquen, etcétera. También tenemos la sexual, donde no hay consentimiento alguno de que te toque algunas partes de tu cuerpo o todo tu cuerpo y abuse sexualmente de ti. También tenemos lo que es hoy en día, que usamos más, que son las herramientas digitales. Esto causa que puede haber algunos videos o algunas imágenes que tú no quieres compartir, pero tu pareja las comparte sin tu consentimiento y dañando tu imagen. Ya hablando de todo esto que es la violencia, los tipos, también vamos a hablar en este video de una encuesta que realizamos a diferentes personas para saber qué es lo que está pasando dentro de su casa, dentro de su entorno, debido a lo que ha sucedido en el 2021. Ha sucedido con esto de la pandemia COVID-19 un aumento impresionante en las familias por violencia familiar, dado que no estábamos acostumbrados a estar 24/7 con 4, 3, 2 o hasta más personas conviviendo en un solo entorno. Bueno, en este momento mis compañeros van a ir hablando poco a poco de los temas y muchas gracias por su atención. Buenos días, profesor. El primer tema a abordar será la violencia de género. Para comenzar, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es la situación de violencia física o psicológica que se ejerce sobre alguien en base a su género e impacta de forma negativa en su bienestar e identidad física, psicológica y social. Esta se diferencia de otros tipos de violencia, ya que se ejercen en individuos o grupos en base a su sexo o género. Es más común de que ésta se produzca de hombres a mujeres. Ahora, ¿cuáles son las causas de la violencia de género? Existen dos causas fundamentales en la violencia de género, las cuales son la violencia estructural y la violencia instrumental.
La primera, es decir, no es derivada de rasgos únicos de una serie de individuos, sino de una serie cultural de definir las identidades y las relaciones entre los hombres y las mujeres. Este hecho hace que se perpetúe la idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres y se les asignen diferentes atributos y roles en función del sexo. Ahora bien, la violencia instrumental es utilizada como instrumento de dominación, control social, mecanismo de sometimiento y subordinación de las mujeres. Estos son reflejos de rasgos básicos del patriarcado, que se han utilizado como la violencia en medio de resolución de conflictos. Es decir, los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres han aprendido a través del proceso de socialización que esta es la mejor forma de conseguir el control y de dominar a la mujer. ¿Qué síntomas se presentan en la violencia de género? La violencia de género provoca una serie de síntomas físicos y psicológicos en la víctima que varían en función del tipo de violencia. Los principales signos en la violencia de género son el aislamiento y pérdida de relaciones sociales, el sentimiento de impotencia, la irritabilidad, inseguridad e indecisión, culpabilidad, problemas en la alimentación, baja autoestima, estrés, ansiedad, marcas y malestar físico, depresión y alteraciones del sueño. ¿Qué derechos son violentados en la violencia de género? En primer lugar, se demanda el derecho a ser agentes y beneficiarias del desarrollo, en vista de la intensificación de la desigualdad social y el impacto de la crisis, el costo social de las políticas de ajuste estructural y las limitaciones de las políticas sociales para compensar los efectos de los cambios económicos. También se exige el derecho a la participación social y política en el marco de un desarrollo equitativo, en donde se otorga el poder de decisión a todas las personas. Asimismo, se reivindican los derechos reproductivos, entendidos como el derecho de la mujer a que reciba una atención adecuada durante el embarazo, el parto y el puerperio, además de tener acceso a anticonceptivos debidamente controlados y a decidir cuándo desea tener hijos y cuántos quiere tener, y sobre todo a ejercer un control sobre su cuerpo. La violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También el derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la libertad de expresión y al derecho de tener una salud física y mental óptima. El derecho a que tenga una debida protección. El derecho a la igualdad y el derecho a la participación social y política. ¿Qué es la violencia infantil? La violencia infantil son los abusos y las desatenciones de las que son objeto los niños o los menores de 18 años. Estos abusos pueden incluir cualquier tipo de maltrato psicológico, físico, puede ser un abuso sexual, desatención por parte de un adulto en su círculo cercano, negligencia por no estar al pendiente de ellos, o explotación comercial que vendría siendo mm, mandarlos a trabajar a las esquinas a pedir dinero, cosas así. A su vez, estos abusos causan daño en la salud del menor, así como un mal desarrollo en la dignidad del niño y pone en peligro su propia supervivencia al correr los riesgos que tendría que correr cuando se es un adulto. Las causas pueden ser muy diferentes. La desatención se puede dar en los casos de que ambos padres o en que la madre o el padre o la persona que esté a cargo del niño tenga que trabajar. Debido a la economía en el país en el que vivimos,
Muchos de los abusos se da por personas ajenas a la familia, dado que la misma familia tiene que trabajar para poder tener un sustento en la casa. También otra causa es el consumo de alcohol, el consumo de algunos estupefacientes, mm, eh, problemas en el desarrollo de la expresión de las emociones, que los padres estén en constantes peleas y pues, con quién se desquitan, pues con el niño. Son dependiendo desde el punto de vista en que se pueda ver, son muy diferentes los factores de riesgo en un menor. Estas causas tienen consecuencias en el maltrato. Em, una consecuencia son los actos de violencia. En el menor puede ser, hay dos caminos, puede ser en la adultez victimario o víctima, debido a los problemas que va presentando conforme se va desarrollando y se sigue presentando ese abuso. También llega a presentar problemas de depresión, se deprimen porque se sienten que el mundo no los merece, crecen con la idea que las personas le ponen de eres un inútil, eres un bueno para nada, no sirve, no vas a ser nadie en la vida. Eh, También una consecuencia es que se hacen fumadores. Recordemos que la nicotina tiene un efecto analgésico, entonces se hacen fumadores a muy temprana edad, 15, incluso hasta más temprana edad, 13 años, por lo mismo de que puede que sientan una relajación al fumar. También sufren de sobrepeso. Se, quien no se ha deprimido y se ha empaquetado, ha comido de más, pero ellos lo hacen para sentir algo. Después de eso, en los casos de las niñas, se vienen los problemas alimenticios como la bulimia, la anorexia, etcétera, ¿no? Eh, Difícil de creer, pero comportamientos sexuales de alto riesgo. Debido a los abusos que sufren de niños, llegan a tener ciertas orientaciones hacia prácticas sexuales extremas, sadomasoquismo, por ejemplo, donde pueden descargar todo lo que traen dentro, embarazos no deseados por parte de, de las menores, porque recordemos, la violencia infantil no solamente es un golpe o algo psicológico, también es desatender, dejarlos sin una supervisión, o en dado caso dejar que hagan lo que se les venga en gana, ¿no? Que voy a ir a una fiesta, vete a la fiesta, que voy a ir acá, vete para allá, cosas así. También se da el consumo indebido de alcohol y drogas, por lo mismo, la misma desatención que presentan los padres o los abuelos o el adulto en el círculo en el círculo más cercano a él, sin una supervisión, pues el niño va a empezar a hacer lo que él quiera. Va a beber alcohol, que el amiguito, ten prueba esto, y le da cocaína, ten prueba esto, y le da el churro de marihuana. Sin una, sin una supervisión hacia el menor, cualquiera de estas consecuencias va a acabar con él. Tenemos que ser conscientes de que no solamente existe la violencia familiar,
o no se desenfoca en la familia, también los niños son importantes, son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, ponerle tantito más de empeño a ellos, educarlos bien, para que no vengan siendo los primeros que van a pisar una cárcel a los 15, 16, 17 años, porque muchos chavitos terminan así, terminan robando porque no tienen la supervisión. En la violencia infantil hay derechos que se violan, como el derecho a la libre expresión. Los niños no se pueden desarrollar bien, no tienen una libre expresión, no saben cómo expresar todo lo que tienen. Derecho a la salud, los descuidan, se enferman, no los llevan al doctor, se muere. A la educación, por lo mismo, de si no hay dinero en la casa, tengo un padre borracho, una madre drogadicta, mandan al niño a la calle a pedir limosna, a vender dulces, a trabajar, están perdiendo la oportunidad de tener una educación, lo cual es un derecho. Derecho a la vida, derecho a la supervivencia y al desarrollo, a la identidad, a un derecho a la libre expresión a la vida libre de violencia, a una integridad personal, a la intimidad, etcétera. Buenas tardes a todos. En este momento yo les voy a hablar un poco de lo que vendría siendo las microviolencias y del cómo afectan a nuestra sociedad. Se le define a las microviolencias como pequeños e inaceptables abusos de poder. Estos lastimosamente son vistos de forma normal y generalmente pues ni siquiera son notados, vaya. Estos han afectado desde que se tiene memoria a la humanidad, siendo una de las violencias que afectan en la mayoría a toda la población mundial, ya que pues realmente no se tiene consecuencia alguna de cometer este tipo de violencias. Donde generalmente se presenta este tipo de violencia es, bueno, más bien dicho, contra la mujer. Pero realmente las microviolencias se presentan tanto en mujeres como en hombres. Okay. Existen ideas preconcebidas, frases, dichos, chistes, actitudes que la mantienen en una posición subordinada. Este repertorio y muchos más conforman una especie de red de microviolencias que de manera casi imperceptible acorralan, encierran y atrapan en este caso, a las mujeres, que son, como les había mencionado antes, pues las que sufren mayormente de este tipo de abusos. Entre las ideas preconcebidas se encuentran aquellas según las cuales todo lo que pasa dentro de una casa o una familia o relación de pareja es privado, por lo que realmente pues no hay que meterse en este tipo de casos. No hay que denunciar o no hay que ayudar. La que insiste hasta la saciedad que cuando una mujer es violentada sexualmente fue su culpa o con seguridad hizo algo que provocó el deseo natural de algún hombre que al final terminó violándola. Aunque realmente este tipo de casos, pues, se ha presentado, como les había mencionado, en mujeres, esto también llega a afectar a algunos hombres, ya que las ideas de que el hombre no debe de sentir, no debe de demostrar sus sentimientos, no debe de mostrar si siente dolor o cosas por el estilo, ya que eso es de una mujer, esto vendría afectando también en gran parte al hombre, ya que pues no le deja expresar correctamente lo que vendría siendo tanto pensamiento como sentimientos. En estos momentos, bueno, les voy a mencionar 4 tipos de microviolencias, que son las utilitarias, las encubiertas, las de crisis y las coercitivas. Las utilitarias son las que se refieren a acciones que no se hace, pero en las que se participa, como por ejemplo en no participar en labores domésticas o sobrecargar a personas que tienen ese tipo de labores. Otro sería el abusar de la capacidad del cuidado femenino. Asumir que, dado que las mujeres son expertas en el cuidado de personas, a ellas se les delega el cuidado de los niños, de las niñas, de los enfermos, adultos mayores, etcétera. Y no se pone en juicio para que otras personas colaboren al respecto.
Ok, las encubiertas. Este tipo de microviolencias son mediante el lenguaje no verbal y estos generalmente se pueden demostrar en el espacio de la pareja, con la pareja. Algunos ejemplos de estos sería la inclusión de terceros, que sería llenar el tiempo de pareja siempre con otras actividades, ya sea con amigos, reuniones, con videojuegos, televisión u otras, o el aislamiento, que sería pues evitar el tiempo de pareja pasando tiempo a solas en un espacio exclusivo en casa o generando simplemente una larga distancia. Las de crisis, que estas se utilizan cuando el otro miembro de la pareja se está empoderando. Esto, como les vuelvo a mencionar, se presenta mayormente en las parejas. En esto les voy a mencionar dos ejemplos, que sería el pseudoapoyo, que es la pareja decide emprender un proyecto u otro y en el discurso se le apoya, sin embargo en la práctica no. O el hacerse la víctima, que la persona resulta que requiere dedicación y apoyo, si no, no podrá estar bien. Situación que no se presenta antes de que la pareja comenzara su proyecto. Y la última sería la coercitiva, que esto sería la presión psicológica sobre el otro. Esto como ejemplo sería el control del dinero, que una única persona maneje el dinero sin permitir que el otro ser participe o conozca datos al respecto del mismo. Bueno, en este momento yo les voy a presentar lo que son las violencias históricamente aceptadas. La palabra violencia va en diferentes cualidades y en el desarrollo privado de la violencia, clasificaciones más profundas en situaciones, em, ¿cómo se podría decir? Más profundas, en violencia de un objeto reflexionado de una política. em, de igual forma, emergen un valor y desarrollan en constituciones de Estado, de lo que cual hace una justicia, hace que emerja algo nuevo dentro de su entorno. En ello tenemos varias. Tenemos que los valores culturales en la antigua Grecia o en la Roma, donde existían fuerzas capaces de frenar en determinados casos la violencia o oponerse a sus generaciones, con distintos a la sociedad actual. Obviamente sabemos que la violencia en ese entorno era muy diferente a lo que hoy vivimos hoy en día. Esto causa un desarrollo, se podría decir, de violencia. No hacemos las mismas violencias que hacíamos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo pasaban cosas que las tomaban, supongo, normales. Y hoy en día sabemos lo que es una violencia, que hay diferentes tipos, que en cualquier momento puede cambiar y se puede reducir esto. Vamos a hablar ahorita en este momento lo que es la violencia simbólica. Bueno, esta ejerce un individuo sobre otro o en un grupo social y presenta además vertientes novedosas. La violencia se ejerce sobre los individuos con su propia complicidad. Obviamente va a determinar protestas. Estas cosas van en protestas producidas a raíz de formas de explotación económica y obviamente aparecen como una defensa mediante formas de retribución legitimadoras. Y esto causa como una capital de crédito, una explotación como tal. Obviamente, en este caso, pues aquí se podría decir que, pongamos un ejemplo, el hombre siempre dice que la mujer tiene que estar en la casa porque es mujer y tiene que permanecer ahí para poder ser mujer. Y la mujer hoy en día dice, ¿por qué tengo que estar en la casa para considerarme mujer o mujer de aquí, del hogar? La mujer hoy en día quiere trabajar, quiere estudiar, quiere alcanzar más de lo que le han dado o le han hecho. Y está bien,
En mala manera, algunos hombres son un poco machistas y obviamente las mujeres también, no voy a decir que no, también tienen su pro y sus contras y todo va cambiando. También vamos a encontrar lo que es la violencia fundadora, que existe en una unidad de todas las metodologías y de todos los rituales, también de la cultura humana, y esa unidad depende por entero de un único mecanismo que coincide con el mecanismo original de cualquier civilización. En este caso, se podría decir que es una víctima prostitutoria. Supongo que en este caso se está hablando por un símbolo, algo que va referido a que eso está causando que se ejerce una violencia. También vamos por lo que es la violencia política. Esto vamos a hablarlo por lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día hay violencia política por lo que pasó en estos momentos, por lo de las votaciones. Y tenemos diferentes ideas, claro, todos los seres humanos tenemos diferentes ideas y está bien, pero algunos nos excedemos y queremos que todos piensen igual. Y obviamente vamos a hablar lo que es este concepto. Implica la distinción entre fuerza autorizada como violencia, que crea leyes y establece nuevos sistemas, designa nuevas autoridades y protege la estabilidad del sistema a fuerza autorizada. Históricamente comparado para realizar un estudio sobre revoluciones sociales, completando por un enfoque conflicto político. Justamente lo que hablamos de votación. Y ocurre cuando hay muchas personas en una sociedad, se ponen furiosas, especialmente si las condiciones culturales prácticas existen, fomentan agresión contra blancos políticos. Sabemos que todos los días aquí en la Ciudad de México hay muchas o varias donde hay gente que pide que la ayuden, que la escuchen. Y hace que haya una fuerza autorizada como violencia que crea leyes, establece nuevos sistemas, igual forma está dirigido contra una autoridad. Bueno, yo les voy a hablar sobre las lesiones. ¿Qué son las lesiones? Esto es causar lesiones a una persona o causar una alteración en su salud o un daño que deje una huella en su cuerpo permanentemente. El Código Penal Federal en su artículo 288 da la siguiente definición. Bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones o quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja una huella material en el cuerpo humano, y si esos efectos son producidos por una causa externa. Los tipos de lesiones. Son 4 tipos de lesiones. Las primeras son las leves, son las que tienen una sanación menor a 15 días y, bueno, no ponen en riesgo la vida de la persona lesionada. Las segundas son aquellas que dejan una cicatriz en la cara de una manera permanente y pueden causar una disminución de la capacidad física de la víctima. Las terceras causan una enfermedad incurable o causan la pérdida total de la capacidad en algún órgano, parte del cuerpo o algún sentido. Y las últimas son aquellas que ponen en peligro la vida de la víctima y puede llegar a causar el homicidio. Si esto lo llega a causar, sanciona con la pena correspondiente al homicidio. El medio empleado. Bueno, aquí en el medio empleado, para causar la lesión, nos referimos a si son simples, que serían las ya enumeradas, o con la calificación de ventaja. A su vez, con la del empleo de armas por parte del delincuente o premeditación cuando usare medios como inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, sustancias venenosas o cualquier otra sustancia nociva a la salud. ¿Quién la causa? Respecto a quién se lesiona o quién causa la lesión, aumenta la sanción si las lesiones las causa un familiar, un tutor o un padrastro, si la lesión las causa un funcionario público en ejercicio de su cargo, o si hubiera alguna relación de confianza entre la víctima y el victimario que fuera aprovechada por este último para causar lesiones. Aquí, bueno, puede ser por la familia, persona cercana o un desconocido o por un funcionario público. Ya para terminar,
Vi un video sobre la violencia familiar durante el confinamiento de la doctora Ana Pamela Romero. Ella menciona que la violencia familiar e intrafamiliar se hace referencia a la violencia que ocurre dentro de una familia de manera física, psicológica, económica o matrimonial. Las mezcla, o sea, ella dice que son muy parecidas. Muy bien, aquí los problemas se dan a través de un sistema patriarcal en donde por la mayor, mayormente el hombre es el que proporciona esta violencia hacia su propia familia. Y las víctimas, ¿quiénes son? Pues ya son las mujeres o los niños. Y ella también menciona que es importante revisar los datos que hay, ya que en el mes de marzo del 2020, el número 911 se registraron 115,000 llamadas de mujeres a nivel nacional. En pocas palabras, eran 155 llamadas por hora. Y se debe mencionar que hay mujeres que no tienen acceso a un teléfono para pedir ayuda o a internet. Esto se me hizo muy interesante, ya que, bueno, no se sabe prácticamente la cifra exacta de cuántas mujeres son violentadas en sus hogares, ya que no todas tienen ese acceso a ese internet o a algún dispositivo para poder comunicarse, ya sea con familiares o con las autoridades para poder pedir ayuda. También otro video que vi fue sobre la licenciada Wendy Figueroa, la cual ella menciona que en la Ciudad de México se registraron 5,954 carpetas de denuncia por violencia familiar en los primeros 2 meses del 2020 en la Ciudad de México. Ella lanzó la campaña Aislamiento sin Violencia, la cual pide identificar la situación de violencia y no naturalizarla ni minimizarla. O sea que la violencia familiar no se tiene que naturalizar, no tiene que ser algo normal en la vida de las familias mexicanas y no se debe de minimizar. O sea que si son unos golpes pequeños, no pensar el que se lo merecen, sino que en cualquier momento que la mujer o algún familiar se ha tocado, denunciar. También pide que la sociedad apoye a estas víctimas de violencia familiar. ¿Cómo? No quedarnos callados al ver una situación de violencia familiar. No quedarnos callados, sino apoyarlos, como denunciando o, bueno, defendiendo a la víctima. Ella menciona que desafortunadamente los recursos económicos a las instituciones, bueno, a su campaña de ayuda es muy poco y que apenas está llegando por parte del gobierno, ya que para tratar a las víctimas se necesita apoyo monetario, pero pues todavía no llega, pero que ya con el paso de los meses ya ha llegado un poco más de lo que ellos esperaban. Tenemos que el feminicidio, desde la perspectiva social, es la definición que tiene la población por el acto o manifestación más cruel de violencia de los hombres hacia las mujeres. Es la expresión más grave del machismo. La desigualdad y la violencia de género son recurrentes en la historia de nuestra sociedad. Muchos son los factores que llevan a cometer el homicidio, como son la ira, los celos, la misoginia, la búsqueda del placer, la concepción de la mujer como posesión, etc. El marco jurídico nos establece que el artículo 325 del Código Penal Federal comenta que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. La más importante es la 3, que existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar o escolar del sujeto activo o en contra de la víctima. Esta fracción la podemos tomar como referencia ahora en la pandemia, que estuvimos en confinamiento y fue un motivo por el cual se dispararon un poquito más los índices de violencia en la familia. Fracción 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Fracción 5. Existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
Séptimo, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Es algo muy degradante, aún a pesar de ya haber sido víctima, se vuelve a revictimizar con esta exposición. Se aplica la pena de 50 a 100 años de prisión y de 8,000 a 16,000 días de multa. La influencia de la pandemia en los feminicidios. La pandemia del virus del COVID ha tenido consecuencias en las familias de México y en todo el mundo debido al confinamiento para evitar contagios. En este sentido, los datos de violencia intrafamiliar constituyen un indicador que urge implementar acciones públicas para evitar y atender los daños que esta ocasiona. El COVID en la violencia intrafamiliar es una realidad de nuestro país, sobre todo en el confinamiento provocado por la pandemia del virus. El encierro, la restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés, la presión por la situación económica, la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, causan situaciones difíciles para los miembros de la familia en distintos contextos. Los porcentajes de violencia en la Ciudad de México, pues, consideran que lejos de disminuir, creo que fueron en aumento. En México, los datos de violencia contra las mujeres han sido alarmantes desde hace décadas. En concreto, en enero a abril del 2020 existieron en promedio 0.47 presuntos delitos de feminicidio por cada 100,000 mujeres. Además, en este mismo periodo de tiempo del total de emergencias reales al 911. El 1.63% fueron llamadas de incidentes de violencia contra la mujer, el 0.03% de abuso sexual, el 0.02% de violación, el 1.42% de violación de pareja y el 4.23% fue la violencia familiar, que es lo que estamos viendo también como tema en esta materia, como el virus, la pandemia influyó en las relaciones interpersonales de la familia. Los derechos violados en el feminicidio por el confinamiento ante la pandemia por COVID-19. De hecho, pues son los derechos vulnerados en los casos de feminicidio, como son el derecho a la vida, que es lo más importante, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal de una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, el derecho a la información. No solo es a las víctimas de feminicidio, sino también a sus familiares. El homicidio. Se considera uno de los delitos más graves que puede cometer el ser humano. El homicidio se basa en el asesinato de una persona a manos de otra. Tanto las causas como las razones del por qué un homicidio se lleva a cabo pueden ser extremadamente variadas, y es aquí donde la ley establece diferentes tipos de penas y castigos dependiendo de cada caso en particular. Aún a pesar de haber penas punitivas, no descienden la tasa de homicidios o de delitos en general en México. Se deben de implementar planes de seguridad que permitan disminuir, prevenir la delincuencia y asesinatos en nuestro país. El marco jurídico. El homicidio ya es una problemática social y jurídicamente está tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 123, que nos menciona que al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. También está en el Código Penal Federal, prácticamente dice lo mismo, y en la Constitución Política de los Estados Unidos está tipificado como un delito grave. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de homicidio doloso y feminicidio. ¿Cómo influyó la pandemia en el delito de homicidio? En comparación con 2019, durante 2020 hubo una disminución del 32.8% de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Esto lo aseguró el Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia. El homicidio doloso cayó un 18%, el homicidio doloso de víctimas un 17%.
La pandemia no afecta y ahorita ya tenemos una disminución, homicidios dolosos. Recordemos que tuvimos un punto alto justo cuando estaba la pandemia en su apogeo y ahorita también tenemos una disminución. Esto lo citó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfush. Los derechos violados en el homicidio. El derecho a la vida es uno de los derechos humanos más importantes y ha sido reconocido en todos los tratados de derechos humanos a nivel nacional. Su privación es sancionada penalmente. Y como decimos, no solamente se lesiona a los derechos de la víctima, sino también de sus familiares. Podemos decir, y quiero integrar una información, que tenemos que el INEGI, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su ODS 16, nos informa que están estos indicadores pues presentes para promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, provee acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. El ODS 16.1 pretende reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Nosotros como equipo nos dimos a la tarea de realizar encuestas a círculos cercanos a nosotros. Debido a la actual pandemia que estamos viviendo y de la cual todavía no nos hemos librado todavía, estas encuestas fueron hechas llegar hacia nuestro círculo cercano por medio de conversaciones de WhatsApp y también fue por un formulario de Google. Desde un principio tuvimos la idea de que la encuesta no solamente estuviera dirigida hacia un adulto. Dado que la violencia abarca muchas áreas dentro de la vida de un ser humano, las preguntas se hicieron tan básicas que fuera de fácil entendimiento para que un niño de aproximadamente 6-7 años pudiera contestar el cuestionario. Las preguntas claves de esta encuesta fueron edad, sexo, describir en sus propias palabras qué era la violencia en general, la violencia familiar, qué persona la sufría más, si un niño, un adulto, una mujer o un adulto mayor. Si había escuchado algún caso y o si había vivido de carne propia qué era un tipo de violencia, así como también qué era lo que había pasado sobre aquellos que habían contestado que sí habían conocido sobre un caso. La primera pregunta que se fue formulada fue la de ¿qué edad tienes? Como podemos ver tanto en la gráfica como en la tabla, tuvimos un reactivo de 50 personas. De estas 50 personas, 18 personas eran menor de 20 años y de las cuales había la presencia de 9 niños menores de 18, siendo el más pequeño de 10 años y el más adulto de 75 años. Del total de 50 personas, tuvimos a 17 hombres y a 33 mujeres. La pregunta de qué es la violencia fue una pregunta abierta, en la cual hubo muchos reactivos de múltiples respuestas, aunque todas, únicas entre sí, todas tuvieron una sola cuestión. Todas las respuestas concordaban en que la violencia era la agresión física o verbal de una persona hacia otra, no importando sexo, edad o estatus social. Cuando contestaban la pregunta de qué es la violencia familiar, las respuestas fueron múltiples, muy distintas una de la otra. Se les cuestionó sobre la violencia familiar y todas las preguntas fueron distintas, pero todas decían que se trataba de una agresión de un familiar o un cercano a la familia, que intimidaba, abusaba, manipulaba, insultaba y pegaba a un miembro dentro de esa familia. Los hombres decían que era la agresión dentro del núcleo familiar por parte del hombre solo por ser el jefe de familia,
mientras que las mujeres dijeron que era la agresión de cualquier miembro de la familia. En la siguiente pregunta, que fue ¿quién sufre más violencia dentro del hogar?, tuvimos que 4 mujeres creyeron que el adulto mayor recibía más violencia dentro del hogar. Un solo hombre creyó que era el adulto mayor. 21 mujeres creyeron que era la mujer. 12 hombres que era la mujer. 8 mujeres que creían que era el niño. 4 hombres que creían que era el niño. Como podemos ver en la tabla de arriba, cuando cuestionamos con la pregunta de si había escuchado o conocido un caso de violencia familiar, 11 hombres contestaron sí, 22 mujeres contestaron sí, 6 hombres contestaron no, mientras que 11 mujeres contestaron sí. En esta pregunta de qué propondías para prevenir la violencia familiar, como podemos observar en la pantalla, estas son solamente algunas de las respuestas que pude traspasar de la encuesta a la diapositiva, que vienen siendo todas, son muy distintas una de otra. La justicia para las víctimas denunciadas ante las autoridades, denunciar y alejarse de una fuente del abuso, más pláticas de prevención, o más bien mejor estructuradas, tomar terapia familiar, enfundar valores, enseñar la equidad de género, en caso cuando se da el machismo, un enfoque multifrontal a fin de prevenir y combatir las situaciones que originan la violencia familiar. La que me llama más la atención fue la de que padres antes de concebir hijos se les haga pruebas psicológicas y se les brinde terapia. Brindar más apoyo a menores de edad al denunciar y dar a conocer información sobre signos de violencia y qué deben hacer legalmente. El que los padres antes de concebir hagan pruebas psicológicas, sí está bien. O sea, si lo hacen cuando van a adoptar a niños, les hacen pruebas psicológicas, pues sí estaría bien que los que hicieran hacia los que quieren concebir. Pero debemos de tomar algo en cuenta. La violencia no se piensa, se da. Se da, no piensas, ay, yo voy a tener un hijo y lo voy a maltratar. No. La violencia se da cuando hay un factor estresante en la relación familiar. Puede ser puede ser algo, un estrés por falta de dinero, problemas en el control de la ira, en no saber expresar las emociones, etc. Y por último, pero no menos importante, la última pregunta que formulamos fue de cómo afectó la pandemia por COVID-19 la relación familiar. Aquí tuvimos, como pueden observar, diferentes respuestas. 18 mujeres dijeron que mucho. 9 solamente dijeron que nada. Y 6 dijeron que poco. 6 hombres dijeron que mucho. 7 que nada. Y 4 que había afectado poco. La falta de valores como consecuencia de la violencia intrafamiliar. ¿Qué son los valores? Se conoce como valores humanos al conjunto de virtudes que posee una persona u organización que determinan el comportamiento e interacción con otros individuos y el espacio donde habitan. Los valores humanos abarcan todas aquellas acciones que se consideran como correctas, por lo que también están relacionados con los valores morales, que son aquellos que regulan la conducta de los individuos.
En este sentido, los valores humanos son aquellos que establecen y regulan las acciones de las personas, sobrepasan cualquier barrera cultural y su finalidad es que las virtudes del ser humano se destaquen por generar el bienestar general e individual. Asimismo, los valores morales se corresponden con los valores éticos y los valores sociales, que en conjunto constituyen las reglas establecidas para lograr una convivencia saludable en la sociedad. Valores humanos más importantes. Entre los valores humanos más destacados se pueden mencionar los siguientes: la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, el agradecimiento, el amor, la solidaridad, la libertad, entre otros. Por otra parte, existen un conjunto de valores humanos que también forman parte de los valores universales. Esto se debe a que son comunes en distintas culturas, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, la honradez, la solidaridad, la verdad, el honor o la paz. ¿Cómo influyó el COVID-19 en las relaciones intrafamiliares? La pandemia del virus COVID-19 ha tenido consecuencias en las familias de México y de todo el mundo, debido al confinamiento para evitar contagios. En ese sentido, los datos de violencia intrafamiliar constituyen un indicador que urge a implementar acciones públicas para evitar y atender los daños que esta ocasiona. Como ejercicio de la materia ética y de ontología jurídica, se hizo un análisis de los valores que los integrantes de las familias consideran importantes para mantener la armonía en este confinamiento por la pandemia del virus COVID-19 y evitar así la violencia intrafamiliar con base a una pirámide de valores que incluyen los 5 valores más importantes para cada uno de ellos. Dentro de los valores considerados importantes para mantener la armonía familiar, nuestros encuestados consideraron que 21 son los más importantes para ellos. Entre estos, los encontramos en nuestra gráfica: amabilidad, amistad, bondad, amor, empatía, equidad, fidelidad, gratitud, honestidad, humildad, justicia, lealtad, libertad, paciencia, paz, perdón, respeto, responsabilidad, sinceridad, solidaridad y tolerancia. En nuestra gráfica de valores, como podemos ver, nuestra escala, nuestras barras verdes indican que son valores muy importantes para nuestros encuestados, mientras que los color naranja son importantes, los amarillos más o menos importantes, las barras rojas nos dicen poco importantes y las azules no son consideradas como importantes. Los valores a restablecer para evitar la violencia intrafamiliar. Con base a los resultados obtenidos de 5 valores por 21 personas, nos dieron un total de 105 respuestas. Como muestra nuestra gráfica, podemos concluir que los valores de mayor importancia para los integrantes de la familia son honestidad, respeto, tolerancia, humildad y empatía. Los valores que menos importancia tienen y que hay que restablecer para una sana convivencia familiar son libertad, amor, responsabilidad, solidaridad, sinceridad, lealtad y gratitud. Bueno, como podemos ver, los valores en las relaciones intrafamiliares son muy importantes y sobre todo conservarlos para poder mantener una sana convivencia. La información que le estamos mencionando, les voy a brindar un poco de información sobre las instituciones de apoyo para víctimas, que dentro de la Ciudad de México se encuentran varios centros de ayuda que se dedican a atender situaciones de violencia, completando servicios que van desde la asistencia local y la atención psicológica hasta la asesoría jurídica, de las cuales dentro de las siguientes diapositivas les van a ir apareciendo una por una que pueden, que ayudan a solucionar desde problemas psicológicos, bueno, de personas que sufrieron violencia psicológica, violencia sexual, de la violencia infantil, también para la violencia hacia las mujeres. Dentro de toda esta información aparecen tanto los números telefónicos a los cuales ustedes se pueden poner en contacto, como las direcciones para que ustedes puedan acudir y sin ningún inconveniente les puedan ayudar. En todas estas que aparecen aquí en el video,
Ustedes pueden acudir y se les va a atender de manera totalmente gratuita. Así que en el momento en el que ustedes tengan la necesidad de acudir a alguno de estos centros de apoyo, pueden acudir sin ningún inconveniente, ya que no se le va a cobrar, no se le va a hacer a ningún cobro. Al contrario, se le va a apoyar para que usted pueda continuar con su vida diaria. Ahora que ya terminamos con los diferentes temas que mis compañeros presentaron, vamos a dar una breve conclusión de todo lo que está pasando. Con la pandemia COVID-19, como lo habíamos dicho desde el principio, ha aumentado los casos en violencia intrafamiliar. Obviamente la gente hoy en día no tiene tolerancia alguna sobre lo que está sucediendo. Algunos perdieron familiares, estabilidad emocional, seguridad de su propia casa. Y esto ha implicado que todo se haya, como no haya una estabilidad, tanto para dentro y fuera de la casa. Ya hablamos sobre algunas secretarías que te pueden ofrecer alguna ayuda, que te puedan orientar, que pueda estar dentro de tu entorno. Obviamente la violencia intrafamiliar no solamente se da por violencia de género, por la infantil, también encontramos a los adultos mayores que algunos son víctimas hasta de sus propios hijos, sus propios nietos. Y con las encuestas que realizamos, nos damos cuenta que no estamos bien como sociedad, no estamos siendo nosotros. Y esto implica que no sea una sociedad como quisiéramos que hubiera. No solamente por la sociedad, también esto implica también para el Estado. Si el Estado no fomenta un, un proyecto o, ¿cómo lo podríamos decir? Un mecanismo para que esto reduzca, esto se va a salir de control. El Estado tiene que ver por la sociedad y la sociedad tiene que entender que la violencia no es como tal un fomento de bienestar ni para la mujer ni para el hombre, porque a veces el hombre también recibe violencia, ni para los niños ni para los adultos mayores. Inclusive hoy en día la violencia intrafamiliar a veces consideramos hasta los animales que porque ya se consideran parte de la familia. Pero aún tomando todos estos temas que hemos hablado, aquí queda en cuestión de cada uno. Nosotros hablamos de lo que es violencia, de cómo puedes, con los tipos, dónde puedes ir, cómo se está viviendo la pandemia con esto. Y aquí la cuestión es saber si tú quieres seguir viviendo con violencia dentro de tu entorno. ¿Será prudente? ¿Será lo correcto? ¿Será correcto que me estén pegando? ¿Será correcto estar dependiendo emocionalmente de alguien? Eso lo tendríamos que cuestionar cada uno de nosotros. Pero si tú sufres algún tipo de violencia o no sabes a dónde ir, ve con alguien de tu confianza y que te acompañe a alguno de los centros, como lo habían comentado mis compañeros anteriormente. Está la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, está el programa de Viaja Segura, centros de justicia para mujeres, estancia de mujeres en entidades federativas, Centro de Investigación de Victimología y Apoyo Operativo, Comisión de los Derechos Humanos, Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicionales. Hasta el mismo MP te puede ayudar a que todo esto se esté acabando. Pero es cuestión de que tú pongas tu granito de arena para que esto cambie. Pero bueno, eso sería todo por nosotros y espero que te haya gustado.
Muchas gracias por tu atención. Tengas un excelente día.